Iniciamos nuestro cuestionario sobre Vizcaya en el Observatorio de la Fundación BBK, hoy con nuestro invitado Pablo Caña. Bienvenido, Pablo. Gracias. Empezamos, como siempre, hablando del pasado socioeconómico de Vizcaya. ¿Qué elementos, momentos históricos, personas crees que han sido fundamentales para entender la Vizcaya de hoy en día? Hombre, es una pregunta fácil de responder, pero bueno, quizás los elementos principales, así que se me ocurren, ¿no?, que hayan sido importantes para Vizcaya, yo creo que por un lado han sido toda la estructura educativa, es decir, hay la propia UPV es una universidad con más de 100 años, la Universidad de Deusto, los centros de formación profesional que surgieron a raíz pues también de movimientos, bueno, movimientos religiosos, etcétera, han creado también un caldo de profesionales, bueno, pues de alto nivel, y eso creo que ha sido muy importante para la Vizcaya de ahora. Y bueno, pues otras cosas importantes, ¿no? Pues un ejemplo que me viene a la cabeza y me viene de forma fácil, pues es el consorcio que se conformó de Bilbao Ría 2000 entre entes públicos y privados para, bueno, la reconversión y la regeneración industrial de Bilbao. Así, esos dos factores quizás puedan ser de los más significativos. Evidentemente hay muchos más, pero bueno, una respuesta más o menos rápida que se me ocurre serían esos dos para destacar. Trayendo la mirada al presente, ¿qué es lo más relevante que crees que está ocurriendo ahora? Lo más relevante, hombre, yo creo que ahora una cosa importante que está ocurriendo es la alta exigencia competitiva que existe en el mundo. Entonces quizás si hay una puja por la atracción de talento, el retener talento en el entorno, atraer inversiones, también que la ciudadanía en general tenga los valores sociales también muchos más claros, ¿no? Entonces quizás lo relevante es la alta exigencia en general que tenemos. Y a nivel de futuro, ¿qué retos ves para Vizcaya? Bueno, pues probablemente van en la misma línea. Los retos sería cómo podemos retener el talento que hay, cómo podemos atraer el talento, inversiones también, porque al final lo que necesitas es que Vizcaya pueda competir en un mercado global, y competir significa pues que lo que produces y los servicios que haces te los compren otros, ¿no? Esa es básicamente la esencia de la competitividad. Y luego hay un reto que es fundamental y que es un reto quizás de cultura. Es decir, ahora probablemente la mayoría o mucha gente, sus expectativas de futuro profesionales sería pues probablemente sacarse una posición o montar una empresa y venderla por mucho dinero y en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reto de sociedad que se trataría de ver cómo cambiamos ese tipo de cultura. Para mí es uno de los retos más importantes y que lo enlazaría con los otros dos, ¿no? El talento, el desarrollo del talento, porque el talento se desarrolla pues probando y haciendo cosas y cuantas más exigentes mejor. Entonces, bueno. En cuanto a elementos positivos, ¿cuáles destacarías? Y de los negativos, ¿cuáles crees que son los más preocupantes? Pues elementos positivos, probablemente de toda esa red educativa, ¿no? y la trayectoria pues bueno, que ha tenido Vizcaya en el ámbito empresarial, yo creo que hay una calidad profesional alta. O sea, eso es un factor muy positivo que existe, ¿no? Hay un nivel profesional en casi todos los tipos de sectores y de ámbitos. Y también hay un background, un histórico empresarial y emprendedor. Esas son las partes positivas de las que partimos.
las partes de riesgo que comentas, pues es lo mismo. Cómo conseguir también que las personas, de alguna manera, tengamos la cultura del esfuerzo y de que si no damos lo mejor que podemos en cada ámbito, da igual el estrato, da igual el tipo de trabajo, etcétera, eso va a repercutir al final en, bueno, pues en todo el entorno. O sea que Vizcaya va a ser la suma de, digamos, los esfuerzos que cada persona individualmente hagamos en cada una de nuestras etapas. Si generamos una cultura del mínimo esfuerzo, ¿no?, y máxima comodidad, pues bueno, quizás es una visión a corto, algunos lo pueden conseguir, pero en realidad va a ser malo para toda la provincia, para todo el territorio. Entonces, creo que es el reto principal, habiendo otros retos más concretos quizás, ¿no?, bueno, pues sí, generar mayores empresas que puedan competir a nivel global, etc., etc., ¿no? Pero yo hablo un poco de los retos de fondo. ¿Te parece que existe actualmente algún proyecto estratégico para el territorio? Bueno, pues proyectos estratégicos, me viene algo más concreto, ¿no?, a la mente, que sí creo que puede tener un calado estratégico, es pues el AVE, el tren de alta velocidad. Simplemente el poder conectarte de forma rápida, pues tanto con Europa como con el resto de España, pues sin duda es un reto clarísimo que tenemos, ¿no?, y que parece que, bueno, que va a llegar y va a llegar, pero bueno, no acaba de llegar. Y ese es un reto claro, ¿no?, a nivel, pues sí, de un elemento logístico. Luego hay, principalmente, y siguiendo el hilo de lo anterior, pues el reto educativo e incluso, pues diría, no sé si espiritual, motivacional, o cómo conseguir que, bueno, pues la gente, tanto los que estamos como la gente que viene, bueno, entremos en esa dinámica de conciencia ciudadana y de esfuerzo per se, como un bien que a medio o largo plazo va a resultar beneficioso para uno como para el resto del territorio. Yo creo que ahí es donde percibo que ese valor, ¿no?, no está o se está perdiendo tras generaciones anteriores, que lo tenían muy claro, ¿no?, quizás porque habían pasado más necesidad, pero bueno. ¿En qué te parece que debemos poner más el acento? ¿En desarrollar más la economía, en conseguir más ingresos, o en repartirlos de manera que sea más equitativa y mejorar los niveles de protección social? Hombre, yo creo primero hay que conseguir tener ingresos, porque si no tienes ingresos quizás no puedes hacer la segunda labor. Más que ingresos, yo centraría quizás el foco en la competitividad. O sea, los ingresos son una consecuencia, pero la competitividad, o sea, el ser más competitivo, y significa pues hacer cosas de más calidad, servicios de más valor añadido, o que generen más satisfacción, ¿no?, a quien lo utiliza. El tener ese concepto de competitividad en todos los niveles, se esté donde se esté, creo que es, bueno, pues uno de los principales valores que tendríamos que trabajar. El tema de la competitividad más que ingresos. Y aquí en Euskadi y en Vizcaya en concreto, la sensibilidad social es alta. Es decir, hay un nivel de conciencia social y en todos los ámbitos muy, muy potente. Entonces creo que si lo primero va bien, lo segundo va a ir bien, por nuestras características también de territorio y de tipo de comunidad. ¿Sobre qué te gustaría tener más datos, más información? Pues hombre, quizás esto que he estado comentando, ¿no?, de la cultura, de las motivaciones profesionales, de por qué ha cambiado un poco el paradigma, ¿no?, y compararlo con otros entornos que son, bueno, pues que han conseguido arraigar pues esa cultura del esfuerzo, han conseguido que en sociedades avanzadas permanezca esa cultura, ¿no?, el tener datos que pudieran mostrar claramente dónde, en qué ámbitos se producen pues más, ¿no?, esa caída de valores,
y de, pues sí, de motivación, etcétera, podría ser pues algo muy interesante. Claro, son temas muy cualitativos, con lo cual si ahí se podrían incorporar elementos cuantitativos o al menos que te puedan ayudar a dimensionar la situación y a concentrar y a ver en qué ámbito se puede trabajar, pues claro, sería de ayuda o de muchísima ayuda, claro. ¿Qué estudio te gustaría leer sobre Vizcaya? ¿Qué estudio? Hombre, quizás también sería muy interesante el poder ver los determinados entornos potentes de Vizcaya o con potencial comparados a distintos niveles con aquellos que lideran ahora mismo el mundo. Es decir, pues si hablamos de una industria creativa o pues de la industria gastronómica, por ejemplo, ¿no? Que parece que sí es un elemento puntero a nivel global. Bueno, pues el tener comparativas con, bueno, pues con otros entornos donde estén a muy alto nivel, pero que haya elementos que puedas medir y que puedas tangibilizar, de forma visual también, o sea, cuantitativa pero también visual. O sea, tener un documento pues de distintos ámbitos y comparando además entre líderes mundiales, ¿no? Entre territorios, podría ser algo muy interesante, sí. Pues Para muchísimas conocer. gracias, Pablo. Hasta aquí nuestra ronda de preguntas en BBK Beatokia. Muy bien, gracias a ti por la invitación.